ustedes, los invito, vamos a ver una serie de radiografías y otros estudios. Eh, Comenzamos por esta, ¿qué les parece? ¿Qué dicen? ¿Elijo yo al participante? Ah, Yo, Doc, en esa veo una subluxación de la cabeza del húmero con la escápula. ok, ¿por qué me decís, Facundo, una subluxación? O sea, estoy en duda entre una luxación y una subluxación, pero no, ahora que lo veo bien es una luxación porque está completamente fuera de su posición, digamos. Exactamente, digamos. Yo lo que tengo que ver si hay congruencia entre las dos superficies articulares. Si esta es la cavidad glenoidea y la superficie articular de la cabeza humeral es esta, no hay ningún tipo de congruencia entre una y otra, o sea, completamente separada una de otra, no tiene nada que Claro, ver. lo confundí pensando que la cabeza del húmero estaba por delante y ahora que lo veo bien está por detrás de la escápula. Bueno, vos Por sabés eso que se en una parece. radiografía de frente no es tan fácil saber si la luxación es anterior o posterior. Existen algunos datos radiológicos, pero me parece que me parece complicarles la vida con eso. Por lo general, quiero que sepas que la mayoría de las luxaciones escapulumbrales son anteriores. Son muy poco frecuentes las posteriores. Por lo general se luxa hacia adelante y hacia abajo. En este caso es una luxación anterior escapulumeral. Y hablamos de subluxación cuando la pérdida de congruencia es parcial, digamos. Ahora, Profe, las luxaciones en general son hacia adelante y hacia abajo, o se refiere particularmente... al hombro, me estoy refiriendo al escapulumeral, Ok, está. Gracias. no a otras articulaciones, ¿no? En la luxación escapulumeral les diría que el 90 y pico por ciento son anteriores. Muy pocas son posteriores. ¿Está bien? Pero muy pocas son posteriores. Porque simplemente, digamos, a ver, bueno, ya vamos, creo que tengo después alguna imagen, así que ahora después voy a retomar este tema del por qué, digamos. Eh, Vamos a ver algún otro ejemplo. Acá tienen otro paciente que tiene exactamente lo mismo. Acá fíjense que, otra vez el concepto. En un paciente que está con luxación de hombro, yo le puedo indicar radiografía frente y perfil, pero va a ser imposible si el pobre tipo no va a poder ni moverse, el dolor, va a tener el brazo inmovilizado. Entonces simplemente lo que uno hace, el técnico, mejor dicho, el técnico radiólogo, es sí tomar una radiografía de frente e intentar hacer alguna radiografía con algún tipo de rotación del cuerpo. Entonces fíjense, por ejemplo, que se ve muy bonito acá al hacer la rotación del cuerpo, como la cabeza humeral se desplazó en dirección anterior con respecto a la cavidad glenoidea, ¿no? Así que bueno, acá se ve muy bonito, digamos, la espina y el acromion, digamos, del omóplato. Así que bueno, siempre que se pueda, uno trata de obtener dos incidencias para identificar mejor las luxaciones y las fracturas. Muy bien. Y en este caso, ¿qué les parece? Una Todos. subluxación de la cabeza humeral de la izquierda. ¿Sí? A ver, Matilda, mirá. Si yo veo la cabeza del húmero, que la superficie articular es esta, y la cavidad glenoidea es esta, que, bueno, la vemos así o como ovalada porque tiene una dirección oblicua, ¿no? Pero yo en realidad veo congruencia tanto de la cavidad con la cabeza, con lo cual este paciente no tiene una luxación escapulohumeral. Sí tuvo un traumatismo de hombro, sí está con dolor y imposibilidad de levantar el brazo, pero lo que tiene el paciente es otra cosa, digamos. ¿Qué es lo que tiene el paciente, Matista? U otro. Doc en la cabeza ¿Puede del húmero puede ser. una fractura ahí, Doc? Hay una fractura, efectivamente. ¿Puede repetir, por favor, cómo nos damos cuenta de eso? Porque la verdad que se me trabó todo el audio.
Lo de la luxación, Sí, por favor, usted estaba ahí mostrando con el yo cursor. estaba diciendo que acá puedo ver esta imagen ovalada así, que es la cavidad glenoidea, ¿está bien? Ese es el reborde de la cavidad, este es el reborde anterior, y este de acá, superpuesto a la cabeza del humeral, es el reborde posterior. Recordad que tiene una posición oblicua, ¿no? Por eso en el frente lo vemos así. Pero si yo veo la cavidad y veo la cabeza humeral, hay congruencia entre las dos superficies articulares. No está desplazada una de otra. Con lo cual no tengo luxación ni subluxación acá. Esta articulación en sí es normal. Lo que me decía otro de tus compañeras es que sí efectivamente tiene una fractura. Y tiene una fractura el paciente. Y si tuviera que ubicarla anatómicamente, ¿dónde está? No sé quién me dijo que tenía una fractura. Elizabeth, vos que me decís acá, tiene una fractura. Anatómicamente, ¿qué compromete? Creo que ya entendí, no se refiere a esa, bueno, no sé cómo dirigirlo, pero es como una fractura que se ve del lado izquierdo, o sea, hacia afuera, en la A ver, cabeza muchachos, humeral. vamos a tratar de repasar la anatomía, ¿no? A ver, otra vez, para identificar una fractura, ¿qué hago? Sigo las corticales óseas y bueno, sigo la cortical interna y está perfecta. Me voy a la cortical externa, sigo y acá hay una solución de continuidad. Ahí veo que se interrumpe la cortical acá y continúa por acá. Y el trazo de fractura lo veo como esta imagen lineal, radiolúcida, por lo menos la veo hasta allí. ¿Qué parte del húmero es esta? Es la tuberosidad mayor, ¿no? El tubérculo mayor. Tubérculo mayor, ¿no? Recuerdan que tiene un tubérculo mayor y un tubérculo menor, ¿no? Troquini y troquíter le decían antes cuando yo estudié anatomía, pero ahora es tubérculo mayor. Entonces la fractura aquí compromete la base del tubérculo mayor. ¿La veo completo al trazo de fractura? No, muchas veces no sucede eso en las radiografías, por eso la insistencia de pedir dos incidencias, pero sí puedo ver perfectamente que acá hay una fractura. Quizás, y si uno sigue el borde superior, allí es posible que haya otro pequeño escalón y otra falta de continuidad de la cortical, y este sea el límite superior de la fractura. Pero lo que sí veo perfectamente es la porción inferior. Entonces, fractura del tubérculo. Muy bien, puede ser el tubérculo, perfecto. Tubérculo mayor, muchas gracias. ¿Se entendió esta radiografía para poder avanzar? Sí, ¿puede retroceder una diapositiva, por favor, para volver a ver la radiografía de la subluxación? No, esto es luxación, Luxación, no mostré ninguna subluxación. está perfecto, gracias. Y esto es fractura. Muy bien, sigamos. ¿Qué les parece? Este también se cayó, la señora. ¿Y qué dicen? Una fractura también y Muy, la luxación o sub, muy no sé. bien. Puede ser una fractura del cuello quirúrgico del húmero. Excelente. Muy bien. Tiene una fractura del cuello quirúrgico del húmero izquierdo, que además tiene una subluxación escapulumeral. ¿Ven la diferencia con lo que veíamos antes? La luxación acá sí está separada, pero no hay una pérdida completa de la congruencia. Sí hay una separación, sí la cabeza humeral está como caída, descendida. Bueno, la fractura se ve perfectamente, digamos. ¿Mm? Pero, digamos, la articulación escapulohumeral no es normal. No tengo la congruencia que tenía en esta radiografía. Entonces el paciente tiene dos cosas, subluxación y fractura del cuello quirúrgico del húmero izquierdo. Muy bien, 10. Veamos acá, tres pacientes. Los tres tienen fractura, algunos no tienen fractura, ¿qué dicen?
El C, Y el C seguro. sí, El ¿Cómo, A yo no perdón? veo nada. ¿Cómo, El C. perdóname? y que el C sí tiene una fractura. El C tiene una fractura, perfecto. Fíjate que tenemos una enorme trazo de fractura, quedó como separada la cabeza, inclusive hay fragmentos acá libres del tubérculo mayor, o sea que si tengo más de dos fragmentos, a este tipo de fracturas las denomino, En esa varilla de bambú, no, varilla de bambú. bueno, no me acuerdo. Cuando hay dos fragmentos, fractura nomás. Cuando hay más de dos fragmentos, se llaman fracturas conminutas, fracturas conminutas. Le Perfecto. consulto, acá deberíamos describir a la radiografía como que se puede observar una fractura del cuello quirúrgico o de la cabeza En este caso es el cuello del húmero. anatómico, ¿eh? No es el cuello quirúrgico. A diferencia del anterior, ¿querés que vuelva atrás? Pero en la anterior no era una fractura del cuello también. Sí, pero el cuello quirúrgico. Esta es el cuello anatómico. Bueno, del cuello entonces. O sea, lo que voy no sería correcto decir que es una fractura de la cabeza del húmero. No, no, no es de la cabeza, es Ok, del cuello. gracias. Perfecto. Entonces, en C seguro que tenemos una fractura, no hay dudas. Y en estas otras, ahí ve, ¿qué dicen? No. No. Bueno, ¿Puede ser que el A tenga una fractura en el tubérculo mayor también? muy bien, mirá, si yo sigo acá la línea de la cortical externa, la sigo, la sigo, la sigo, la sigo, la sigo, acá, ahí hay un escalón. Ahí hay una irregularidad y un escalón. Muy bien, 10. Pero bueno, veamos la utilidad de obtener dos registros. Mirá, cuando yo hago una radiografía con una leve rotación del cuerpo del paciente, miren qué fácil que se ve la fractura en este paciente, en el A, cosa que era bastante difícil de verla aquí. Sin embargo, acá se la ve maravillosamente bien. El paciente B, observen que en la radiografía esta, si uno la ve así, la verdad que no da la sensación que tuviera una fractura. Sin embargo, cuando vea esta otra incidencia, lo perfecto que se ve la fractura aquí, la falta de continuidad de la cortical, porque ahí se interrumpe y la puedo continuar acá. O acá, del lado externo, sigo la línea, ahí se interrumpe, la continúo y ahí parece que vuelve a interrumpirse y se continúa. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que a veces si uno se queda con una sola radiografía, en una sola incidencia, puede no verse la fractura. Entonces, lo ideal siempre es tener al menos dos incidencias, frente y perfil, cuando es posible, frente y alguna oblicua, el técnico, eso se le encarga el técnico, y si no, le preguntan a él cómo puedo hacer, él va a saber cómo hacer esto, y digamos, poder reconocer más fácilmente las fracturas. ¿Se entendieron estos tres ejemplos? Sí. Buenísimo. Sigamos. Bueno, como les mencionaba, a veces la tomografía tridimensional ayuda al cirujano porque, claro, tiene que reconstruir, el cirujano tiene que armar el rompecabezas después. Miren lo que es esa cabeza humeral. Un desastre, digamos. Todos los fragmentos. Entonces él tiene que planificar cómo va a hacer para corregir ese desastre y para que el hombro sea funcional, digamos, ¿no? Entonces muchas veces lo ayuda a elegir el material de osteosíntesis que va a utilizar, qué fragmentos va a fijar al resto de la diáfisis, qué fragmentos simplemente los va a dejar ahí para que se consoliden solos, cómo está la superficie articular, si está comprometido o no. Recuerden que el compromiso de la superficie articular es un hecho que lleva a complicaciones, ¿no? Un ejemplo que suelo dar siempre yo es, ¿vieron las tacitas, digamos, todo lo que es, bueno, qué sé yo, tacitas, platitos, todo eso?
que por ahí uno sin querer tiene algo que le regaló la abuela, o tiene la abuela, tiene en su casa, qué sé yo, un platito chino, porcelana japonesa, yo qué sé, rompiste, vos lo querés pegar con la gotita, parece, vos lo ves así de lejos, está fantástico, ¿no? Ahora, cuando agarrás la pieza y le pasás el dedo por encima, vas a notar siempre real, el resalto de la unión de los dos fragmentos. Eso es lo que le pasa a la superficie articular. Por más que el cirujano aposicione perfectamente los dos fragmentos, nunca va a ser perfecto y esa articulación va a ir a una artrosis temprana. Y esa es la consecuencia de que la fractura involucre la superficie articular. Ahora suponete que te viene este señor que estaba jugando al fútbol y que se cayó por el hombro. Y te consulta la guardia, sí, mira, como tiene el hombro ahí. Te pedimos una radiografía, ¿no es cierto? De hombro. En principio, clínicamente, ¿ustedes qué creen que tiene? Luxación. Una luxación, ¿no? ¿De qué? El húmero. ¿Luxación escapulohumeral? Eso. Bueno, vemos la Derecha. radiografía. Derecha, claro. ¿Qué dicen? Desde la Tiene una clavícula. ¿Puede ser el signo de la tecla? Muy bien. ¿Tiene una luxación entonces de...? La clavícula. No. Las luxaciones son de las articulaciones. Ah, Sería acromio clavicular, ¿no? Claro. Luxación acromioclavicular. ¿Está bien? Rompió todos los ligamentos, ¿no? Y ustedes se acordarán, digamos, cuáles eran los ligamentos de fijación de la clavícula para que no se vaya para arriba. ¿Cuáles eran? Los acromioclaviculares, trapezoide y conoide. Muy bien. Acromioclaviculares y los coracoclaviculares, ¿no? Que son los más importantes a tener en cuenta estos, porque si se rompen estos últimos, se luxa completamente, como en este caso, y requiere cirugía. Y acá les muestro unas imágenes de resonancia magnética de otro. Profe, disculpe, entonces, luxación acromioclavicular. Acromioclavicular, exactamente. Fíjate que el Gracias. escapulohumeral está normal, no hay luxación acá abajo. La luxación está acá arriba, ¿eh? Y es la que le provoca esta deformación en el contorno del hombro, ¿no? ¿Y no pareciera ser que es una fractura? Bueno, muchas veces vos no sabés, hasta que no haces la radiografía, no sabés si tiene una fractura. Porque yo hubiera dicho una fractura. ¿Entiendes? No, con la radiografía. ¿Y a dónde ves la fractura, Matilde? No sé, o sea, veo como esa separación tan pronunciada y me hace pensar eso, pero la verdad es que no sé, por eso le consulto. Pero esta separación es la articulación, justamente. Por eso es una luxación, ¿no? Acromioclavicular. Bueno, gracias. De nada. Les decía que muchas veces las evaluamos con resonancia magnética para ver, digamos, el estado de la cápsula. En este caso, fíjense que hay una subluxación acromioclavicular. En este paciente no estaban rotos los ligamentos coracoclaviculares, por eso se subluxa. Estas imágenes son fáciles de reconocer. Recuerden cuando la grasa se ve blanca, son imágenes T1. Cuando los líquidos se ven blancos, como el derrame articular que tiene, estas imágenes son T2. Y allí tenemos la articulación escapulohumeral. Bueno, acá tenemos el músculo supraespinoso y su tendón, como se inserta aquí en el tubérculo mayor, o acá el músculo bíceps, etcétera, etcétera. Y así estudiamos a veces la articulación. Como les decía hace un ratito, digamos, las luxaciones del hombro, la escapulohumeral, muchas veces son episodios únicos, pero otras veces se tornan articulaciones inestables y hay luxación recidivante. Y en ese caso uno tiene que evaluar
el estado de un elemento anatómico que se llama el labrum o rodete acetabular. Y esto lo estudiamos con resonancia magnética. Acá a la izquierda tiene una imagen axial del hombro derecho, acá la cabeza del húmero, acá la cavidad. Y estas imágenes triangulares que están adelante y atrás, negritas y puntensas, esto es el labrum glenoideo. Que recuerdan que cubre y amplía la superficie articular para contener a esa cabeza femoral porque tengo una cavidad glenoidea muy pequeñita, digamos. Por lo cual tengo que tener un montón de cosas que aseguren de que esta cabeza no se luxe ante cualquier movimiento. Y para ello tenemos eso, los ligamentos glenumerales y todos los tendones que conforman el manguito de los rotadores que le dan sustento para que esa cabeza nos salga, ¿no? Por ejemplo, acá el tendón del músculo subescapular y el músculo, y acá el músculo infraespinoso con parte del tendón. Pero veamos los dos ejemplos de acá a la derecha. El de arriba, cuando voy a buscar el labrum posterior, perfectamente veo acá el triangulito negrito. Cuando voy a buscar en la porción anterior, fíjense que hay una línea blanca en la base, eso significa que se rompió en la base, hay una rotura del labrum. Y esto hacía que este joven luxara permanentemente la articulación escapulohumeral. Se luxaba, se la reducía, se volvía a luxar y así sucesivamente. Por lo cual, cuando uno ve la circunferencia de la cabeza humeral, van a ver que en la cara posterior hay una depresión de la cortical, como un triángulo acá, que esto es la consecuencia de que la cabeza se luxa para adelante, golpea contra este borde de la cavidad glenoidea y hace una especie como de fractura con depresión de la cortical, que se llama lesión de Hill-Sachs. No importa eso. Lo importante es que ante luxaciones recidivantes del hombro, requiero estudiar a los pacientes con resonancia magnética. Y la imagen de abajo, fíjense, este paciente ha tenido una luxación posterior de la cabeza humeral, pero observen además que ha quedado impactada la cabeza ahí sobre el margen posterior de la cavidad glenoidea. Ven ustedes cómo hay una muesca acá y por lo tanto queda impactada, y estas son a veces difíciles inclusive de reducir, digamos, ¿no? Porque como que está impactado allí, uno con las maniobras habituales no la puede reducir fácilmente. A veces estas reducciones requieren anestesia, quirófano, etc. ¿Se entendió este concepto del estudio del labrum en la luxación recidivante? Sí. Entonces como un defecto, ¿no? Del el elemento de coaptación, ¿no? No es un defecto, sino que se rompe el labrum. No sé si vos te acordás cómo era anatómicamente el labrum glenoideo, que es un Sí, rodete. tiene otro nombre, pero no me estoy acordando ahora. Labrum, seguro si lo decía en la nomenclatura vieja. Labrum lo llamamos actualmente en todos los ámbitos internacionales de medicina, ¿no? Tanto radiológicos como traumatológicos, ortopédicos, etcétera, ¿no? Labrum es lo que se utiliza. Quizás lo estudiaste como Rodete acetabular, Bueno, rodete. Sí, ese seguramente es el nombre actual. no, el nombre actual es labrum. El rodete, labrum, así se llama, labrum. Si ustedes buscan en la bibliografía lo van a encontrar como labrum. Lesiones del labrum. Ok. Muy bien. Bueno, continuemos. ¿Y este otro paciente también con trauma de hombro? Tiene una fractura cabalgada de clavícula. Excelente, muy bien 10. ¿Y este? ¿Y este? Ese tiene fractura, pero con minuta de clavícula también. Perfecto, ambas, la anterior y esta, se encuentran en el tercio medio de la diáfisis de la clavícula. Recuerden que los huesos largos tienen diáfisis, metáfisis y epífisis, así que sería bueno decir dónde está ubicada, ¿no?
Otra vez, siguiendo, digamos, con esto, la clavícula a su vez se articula con el esternón. Y estas articulaciones también pueden sufrir luxaciones o subluxaciones, como en este caso, imágenes de resonancia magnética, cortes coronales T1 y T2, donde veo que la clavícula derecha, observen cómo ha perdido su congruencia articular con el mango del esternón, a diferencia de la contralateral, y entonces evaluamos a estos pacientes con resonancia magnética. Continuamos, si vamos viendo varias imágenes. Y este nenito se cayó, también imposibilidad de mover el brazo, pedimos la radiografía, ¿y qué decimos? ¿Cómo la describimos? Una fractura del Fractura cuello. del cuello quirúrgico derecho. Bueno, en realidad está un poquito más abajo, directamente esto se podría describir como una fractura transversa de la metáfisis, perdón, de la diáfisis proximal del húmero derecho. Es una fractura de trayecto transverso u horizontal, ¿no? Fractura transversa de la diáfisis proximal del húmero derecho. Perfecto. ¿Y esta otra? Fractura medial del húmero. En realidad, fractura, acordate, fractura, después tenés que decir la orientación del trazo, o si es con minuta, cuando son muchos trazos. Puede ser, sí. Puede ser una fractura oblicua de la diáfisis izquierda. No, fractura transversa en el tercio medio de la diáfisis del húmero izquierdo. Y así le vamos a tener que describir en el práctico. Y en el examen, claro. Que además está un poco cabalgada y angulada, ¿no? Porque forma un ángulo, un extremo, un pedazo del hueso con el otro forma un ángulo. No están alineadas. Y están cabalgadas porque se monta un fragmento sobre el otro, ¿está bien? Entonces, es fractura transversa en el tercio medio de la diáfisis del húmero izquierdo, parcialmente cabalgada y angulada. Todo eso es. Gracias. De nada. Y acá, radiografías del codo. ¿Qué dicen? Yo no logro distinguir una fractura como tal, pero sí una luxación del codo. Excelente, es una luxación completa del codo. Muy bien, 10. Es mucho más fácil verla en el perfil que en el frente, ¿no? Porque en el frente se monta todo, es muy dificultoso, pero en el perfil es muy fácil verlas. Igual, digamos, ¿no? Si yo veo la cabeza acá del radio, bueno, ha perdido congruencia con el cóndilo, ¿no? Acá totalmente se ha perdido esa congruencia. Pero se lo ve mucho más fácil en el perfil, el desplazamiento del olecrano, etcétera, ¿no? Muy bien. Este también tuvo un traumatismo de codo. Y también le duele, y también le pedimos una radiografía frente y perfil. ¿Qué le decimos? ¿Tiene fractura o no tiene fractura? ¿Tiene luxación o no tiene? ¿Qué dice? Luxación no tiene, ¿o sí? Muy bien, 10. Luxación no tiene. Excelente. Tiene una fractura en la parte distal del húmero, no sé si es el cóndilo. Yo no veo el cóndilo medial. ¿Tiene una fractura? ¿Dónde? ¿Acá? Sí, en el... ¿Cómo es? En el cúbito, lo que sería la cabeza. Pero el cúbito no tiene para mí es cabeza. en el húmero. El cúbito no tiene cabeza. Y en el húmero... Espera, a ver. Uno por ahí me está diciendo fractura en el húmero. Si me podés orientar dónde está la fractura en el húmero, yo no la veo, pero decime vos.
¿No es, sería en el cóndilo medial? Es que, ¿qué es esto decís que es cóndilo medial vos? No, el del otro lado. Ahí eso no es. No, no. Esto, digamos, es el epicóndilo lateral y este es el epicóndilo medial. ¿Está bien? Lateral, medial. Pero allí no hay ninguna fractura. Si yo sigo la línea de las corticales, no hay nada, y de este otro lado tampoco hay nada. Ah, porque Y se acá ve en un el poco más raro perfil, de si sigo las muy irregular. corticales, tampoco veo ninguna solución de continuidad. ¿Perdón? ¿Qué? No, no, disculpe, le decía que parecía como que se ve más irregular esa parte, por eso nomás pensé. Y bueno, pero es así, te acordás de la anatomía, era así un poco más irregular, ¿no? Acordate que hay inserción acá de tendones. Ahí entonces el radio sería. Ok, tiene una fractura de radio, yo estoy de acuerdo con vos. ¿Dónde? ¿En qué parte del radio? Em, la parte proximal, a ver, sería la cabeza del radio, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, si yo veo acá el radio, fíjense que ahí se interrumpe, ¿está bien? Y si yo sigo acá la cortical lateral, allí se interrumpe y tengo un fragmentito acá, inclusive se ve una línea radiolúcida así, oblicua. O sea que tengo una fractura de la cúpula radial o de la cabeza del radio, que es mucho más difícil de visualizar en el perfil, ¿no es cierto? Este tipo de fracturas requieren muchas veces el estudio también de tomografía computada, ¿no? Y observan qué bonitas se ven las fracturas, cómo se ve la depresión de la superficie articular, el compromiso de la misma, pero además se nota en este paciente que tiene fractura de este cosito de acá, del cúbito. ¿Qué es esto? La apófisis. Coronoides. Muy bien, 10. La apófisis coronoide, que es muy difícil de valorar radiográficamente acá y determinar que ahí había una fractura. Perfecto. Y este es un nenito que también tuvo un traumatismo, que también está llorando y con dolor, y que tiene un ¿qué? Una fisura, pero no me acuerdo cómo se decía después. No, el término fisura no existe en medicina. Fractura. Ok. ¿Fractura de codo? No, no, fractura del húmero. Ok. Como todo hueso largo, yo podría decir que tiene una fractura en qué parte de un hueso largo. Epífisis. ¿En la epífisis? No, la epífisis no, la epífisis es esto, digamos. Sería metáfisis, ¿no? Claro, en la metáfisis sería, ¿no? En la metáfisis del húmero. Bueno, estas fracturas en sí se llaman fracturas supracondilias, porque están por encima del cóndilo, ¿está bien? Se las conoce así, fracturas supracondilias, e implica la fractura de la metáfisis distal del húmero, ¿está bien? Así se las llama, fracturas supracondilias. ¿Y este otro? Le consulto, ¿es posible que se llegara a romper la cabeza del húmero, por ejemplo? Como hueso largo, le doy un ejemplo. Y vimos al comienzo fracturas. La cabeza en sí no es tan frecuente. Claro, me refiero Fractura, particularmente a la cabeza, no a la metáfisis distal. No, la cabeza no es tan frecuente que se fracture. No. Es mucho más frecuente que se fracture en el cuello anatómico o en el cuello quirúrgico, ¿no? No en sí en la cabeza, en la superficie articular. No es muy frecuente. Bueno, gracias. Y este Puede otro, ser a nivel del olecrano, ¿no? muy bien, lo describimos entonces como una fractura ¿de qué tipo? ¿Hay un solo fragmento, muchos fragmentos? Sería con minuta, ¿no? minuta. Fractura conminuta, muy bien, del olecrano. Perfecto, digamos. Fantástico. Y este es un nenito que se cayó
¿Y qué le digo a la mamá? Fractura del cúbito y el radio. Muy bien, fractura transversa de cúbito y radio en la diáfisis distal, anguladas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Podemos decir que es una fractura simple? Es una fractura simple, sí, pero está angulada, ¿no? Le quedó hacia dorsal el extremo distal. Y esta otra, Y ¿Eso fractura de es una radio. fractura abierta? no. También Las del fracturas cúbito y radio. expuestas, el diagnóstico de fractura expuesta es clínico, ¿está bien? El diagnóstico de fractura expuesta es clínico. Yo tengo que ver la perforación de la piel, donde pudo haber asomado el hueso, o digamos el hueso directamente expuesto al exterior. Radiográficamente, solo y en muy raras ocasiones, es posible ver alguna burbuja de aire en la zona de fractura, con lo cual uno, cuando ve eso, dice, esta fractura debe ser expuesta. Pero como es un signo que se ve muy pocas veces, no le damos mucha importancia, porque el diagnóstico de que una fractura sea expuesta o no es clínico, digamos. Yo tengo que mirar al paciente y ver la piel si es que tiene alguna lesión provocada por la salida del hueso que le atravesó la piel y se expuso al exterior, ¿no? Esto en sí es una fractura conminuta en la diáfisis, en el tercio medio de la diáfisis del radio y cúbito. ¿Ok? Ok. Gracias. Se entendió el concepto de eso de fractura expuesta, ¿no? Sí, me di cuenta Eso al es toque que me clínico, había ¿no? confundido. Clínico. El diagnóstico es clínico. Si no veo al paciente, fuiste. Y en este nenito, ¿qué dicen? Esa es la mano derecha, ¿no? Digo, el brazo, el antebrazo derecho. No tengo idea. No sé. ¿Necesitaríamos un frente acá para saber qué hueso es el que está fracturado o no hace falta? Pero tiene el signo del tallo verde creo que es. Muy bien. Fractura de tallo verde del radio. ¿Está bien? En la diáfisis, en el tercio medio, perdón, en el tercio proximal de la diáfisis del radio. No me hace falta el frente para saber qué hueso es, digamos, ¿no? Sí, digamos, sí, esto es otro dato importante, esto que preguntaste vos recién, si era derecho o izquierdo. Si yo no pongo una marca diciendo que esto es derecho o izquierdo, no sé, puede ser cualquiera de los dos antebrazos. ¿Está bien? Por eso siempre tengo que tener marcas. Estas son radiografías que tomé de un portal y que no tenía marca, pero si no, uno debería tener la marca acá de que me indique si este es el antebrazo derecho o es el antebrazo izquierdo. Si no, no tengo forma de saber qué antebrazo o qué mano o qué pie, digamos, ¿no? Bueno, otra fractura conminuta. Las paso rápido porque supongo que no hay dudas. O estas fracturas, que una parece ser transversa, ¿no? Pero que como está impactada, fíjense cómo se angula completamente, ¿no? Perdón, impactada no, está cabalgada y angulada. Y este otro es el famoso muchacho que se pone nervioso y está enojado con la vida o con alguien y le pega una piña a la pared. Y después va al hospital. Y ustedes lo reciben. Doctor, le consulto. En la diapositiva anterior puede ser que también haya una luxación. Sí, el radio, fíjate, entre el radio y el cúbito, algo pasó, porque esta articulación radiocubital distal está muy separada de la interlínea articular. Así que acá hay una luxación radiocubital distal. Pero a raíz de la fractura sería eso, ¿no? Claro, son lesiones que suceden concomitantemente, ¿no? La fractura más la luxación radiocubital.
Bueno, ¿y este qué le decimos? Porque él va con su manito ahí agarrándose, que le duele. Por Fractura supuesto, del Fractura quinto metacarpiana. metacarpiano. fractura del quinto metacarpiano, perfecto, en el cuello, ahí en la fractura oblicua, un poco angulada está. Pero bueno, fíjese además cómo se acortó el metacarpiano, ¿no? Típica fractura del macho alfa, digamos. Y como les ¿Esa decía, fractura del metacarpiano está ¿cómo? cabalgada también o no? No, me da la sensación que está más angulada porque el fragmento distal se va hacia la región anterior, digamos, hacia palmar, ¿está bien? Y entonces, como no tenemos una radiografía, esto es una radiografía oblicua y esto es un frente. Fíjate en la oblicua cómo se va para adelante el fragmento. Sí, está un poco angulada. Eso es lo que me da la sensación que está más angulado. Si tuviera un perfil, lo que pasa es que cuando vos pones de perfil la mano, acordate que se superponen todos los metacarpianos, ¿no? Entonces es mucho más difícil de leer que una radiografía oblicua. Bueno, gracias. De nada. Y como les decía, hay fracturas que son ocultas y acá la resonancia magnética nos ayuda mucho porque uno ve la radiografía de este paciente y dice no tenés nada y el tipo le duele, le duele, le duele. Bueno, hacemos resonancia magnética y efectivamente reconocemos los trazos de fracturas que no están desplazados, por eso no los vemos en las radiografías. Cuando no están desplazados y solamente hay fracturas de trabéculas óseas y muy poco compromiso de la cortical, bueno, este tipo de fracturas son radiográficamente ocultas. Bueno, lo mismo, otro ¿Puedes ejemplo, repetir por qué son radiográficamente ocultas? ¿Están radiográficamente ocultas? porque no se ven en la radiografía. El paciente Sí, tiene la claro, ¿por fractura qué? porque no están desplazadas y la lesión ósea que tiene es relativamente pequeña, digamos, ¿no? ¿Existe la fractura? Claro que existe, pero digamos, al no estar desplazadas, es muy difícil de diagnosticar radiográficamente. Viste que nosotros lo que hacemos es revisar la línea de las corticales. Entonces, muchas veces esa falta de continuidad no la podemos reconocer en una radiografía y por lo tanto no se ven y el paciente está con clínica y bueno, no nos queda otra ver que investigar si el paciente tiene una fractura oculta radiográficamente y la forma de saberlo es mediante la resonancia magnética. Gracias. De nada. Esto ya lo vimos. Y se agarró el dedito con la puerta del auto. ¿Qué dicen? Y hay una fractura, sí. ¿Dónde? Y es pequeña, pero... O bueno, no sé. Una fractura en la falange distal ¿De qué del dedo? dedo medio. Del dedo medio. Excelente. Ahí tenemos una fractura de la expansión ungueal de la falange distal del dedo medio tercer dedo. Fantástico, digamos. Y el carpo siempre es difícil, ¿no? Confuso por la superposición de huesitos que tenemos. Por eso a veces hacemos varias radiografías adicionales. El técnico, otra vez radiólogo, nos va a ayudar mucho en hacer el diagnóstico. Por eso es importante que si ustedes tienen sospecha de que puede haber fractura de alguno de los huesos del carpo, escriban en la indicación médica, radiografía de muñeca, qué sé yo, y abajo aclaren sospecha de fractura de tal o cual hueso. ¿Qué dicen acá? Estos dos pacientes tienen una fractura. ¿De qué hueso? Acá Matilda. ¿Qué dicen? Leemos esto, así hacemos una breve pausa. Fractura del hueso escafoide. Muy bien, 10. La fractura es esto que está acá y este hueso que está acá es el hueso escafoide. Escafoide, semilunar, piramidal pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Y en este otro paciente también, pero fíjense cómo la mano la radiografía se hizo con desviación
hacia cubital de los dedos. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo quería era desplegar el hueso y allí veo el escalón de las fracturas que a veces son muy sutiles, ¿no? Como en este caso, una fractura muy sutil del hueso escafoides de la mano izquierda. Perdón, de la mano derecha. Muy bien. Vemos esto, es un nenito y este tipo de fractura en los niños se llama fractura tipo... ¿Tallo verde? No. La de tallo verde... ¿Cómo? Torus, puede ser. Torus. Son fracturas por compresión, fracturas de torus. Torus. Por eso yo le decía que a veces las fracturas no se ven solamente como una imagen lineal radiolúcida, sino que a veces se ven como una imagen lineal radiodensa, porque acá es como que hay colapso de trabéculas óseas, se amontonan y tienen más densidad. Entonces, no todas las fracturas se van a ver radiolúcidas. Este tipo de fracturas, las torus, suelen verse radiodensas. Muy bien. Bueno, si están de acuerdo, vamos a parar acá. Son las 10:02 y nos reencontramos 10:10. ¿Les parece bien? Bueno. ¿10:10? Y son las 10:02. 8 minutos para ir al baño, prepararse un café o lo que quieran. 10:12. Bueno, 10:02, da lo mismo. Gracias. ¿Qué les parece esta radiografía de muñeca? Hola. Si me pueden indicar si me están escuchando o no. Sí, sí. Sí, Doc. Ok. ¿Qué les parece? Se cayó la señora. ¿Qué le decimos? ¿Te duele la muñeca? ¿Una luxación puede ser? ¿Dónde ves la luxación? Bueno, No sé si está bien lo que voy a decir, pero podría ser, si se sigue el contorno, digamos, de la cortical del radio, se puede observar un trazo fracturario a nivel distal. muy bien. Entonces, si sigo la cortical del radio, acá hay un escalón, hay un fragmento ahí desprendido y otro escaloncito allí. En el perfil se lo ve mucho mejor, el fragmento desprendido allí. Y acá en esta radiografía oblicua, la cortical lateral, perdón, medial, y allí se ve el escalón de la fractura. O sea que no siempre van a ver la línea radiolúcida de la fractura o el trazo completo. Recuerden que tienen que seguir las corticales y lo fundamental de tener al menos 2 incidencias frente y perfil para poder identificar las fracturas. Este tipo de fracturas, digamos, las fracturas de muñeca son bastante comunes, se producen por caída sobre la mano extendida, tienen menor morbilidad que la cadera, ¿no? Pero fíjense que llevan 4 o 6 semanas de yeso, y en población mayor, que es muy común que la gente grande pierda el equilibrio y se caiga y se fracture la muñeca, tiene un montón de secuelas esto, no es una cosa sencilla, ¿no? Y ahí están mencionadas algunas. Y otra vez un ejemplo de una fractura de la metáfisis distal del radio oculta radiográficamente, que la evaluamos con imágenes de resonancia magnética, pero el paciente se sigue quejando y la radiografía la verdad que no mostraba la fractura tan clásica como se ve en estas radiografías de acá de la izquierda. Bueno, y vayamos a las caderas, digamos, gente, como estamos hablando, de gente mayor que se cae, se tropieza, apoya la mano y se fractura la muñeca, pero también se caen y hacen fracturas de cadera. Entonces, vamos a ver una serie de fracturas de cadera. ¿Están de acuerdo conmigo que acá hay una enorme fractura de cadera? Ahora vamos a ver cómo las clasificamos, pero está en la base del cuello femoral, está un poco impactada, como
todo el resto de la diáfisis ascendió por la atracción de los músculos, digamos, hacia el abdomen, y se impactan muchas veces o se cabalgan y se angulan como en este. Fíjense que se ha perdido el ángulo cérvico-diafisario normal. Acá tenemos un ángulo recto, ¿no? Un ángulo de 90 grados, cosa que no es normal en un fémur. En otras ocasiones las fracturas de cadera son un poco más sutiles, como en este caso. ¿Alguien se anima a decirme dónde está la fractura? ¿De qué lado? Del lado derecho. Perfecto, en el cuello femoral derecho, allí vemos el trazo de fractura, una fractura no desplazada del cuello femoral derecho. Y en este otro, ¿de qué lado está la fractura? En el izquierdo. Del Perfecto. izquierdo. La fractura, fíjense, que atraviesa, ¿no?, el trocánter mayor, desprende el trocánter menor, o sea que es una fractura conminuta, y atraviesa toda esa línea, ¿no?, del trocánter al otro, del mayor al menor. Y todo lo que es el cuello y la cabeza quedan indemnes en principio, y además se ha perdido el ángulo cérvico-diafisario normal del fémur, como podemos ver en la cadera del otro lado. Muy bien. En ocasiones, en los niños, como dijimos, tienen un esqueleto inmaduro y se van osificando a través de núcleos primarios y secundarios de osificación. Pero resulta que esos núcleos justamente son apófisis o tubérculos o tuberosidades donde se insertan tendones musculares. Con lo cual, ante un movimiento determinado puede haber una tracción con desprendimiento del núcleo de osificación. ¿Qué es lo que le pasó a este nenito? Y que este nenito, digamos, esta radiografía, el nene se quejaba de coxalgia derecha. Le dolía la cadera derecha. Entonces, si yo comparo una articulación, la derecha con la izquierda, voy a ver que hay algo por lo pronto diferente. ¿Alguien puede decirme qué ve diferente y de qué lado lo ve? La pregunta es: ¿qué se ve diferente en la radiografía? Sí, el chico se queja de la cadera derecha. ¿Hay alguna causa acá eh, ósea que justifique su dolor de cadera? Y tiene algo bastante radio denso en el medio, ¿no? ¿En el medio de la No sé si hay pelvis? contraste o qué. ¿En el medio de qué, perdón? Tiene algo con densidad de metal. ¿Esto? Sí. No, esto es un elemento plomado de protección genital. Como es un varoncito, le cubrieron los testículos con un protector genital para no irradiarle los testículos. No. Hola, Sí, Facundo. ¿una fractura puede ser? Bueno, parecido, cuando uno ve el techo del acetábulo del lado izquierdo, uno lo sigue así, puede seguir el contorno del resto del hueso ilíaco. Cuando yo voy del lado derecho, fíjense que sigo el techo acetabular y acá hay un fragmento desprendido. Bueno, acá hay un núcleo de osificación secundario del techo acetabular que se puede desprender por un traumatismo y estas se llaman osteocondrosis. Fíjese, no hay que confundir lo normal. Acá tiene el núcleo de osificación secundario de la cresta ilíaca de un lado y del otro. Eso es normal y lo veo simétrico de los dos lados. Sin embargo, acá lo patológico es que es asimétrico. Está de un solo lado y del otro lado no. Esto me tiene que llamar la atención de que puede ser una lesión por abulsión de un núcleo de osificación secundario y que sea la causa de la clínica del paciente, ¿no? Son cosas sutiles, pero hay que conocer. No es lo mismo evaluar un esqueleto inmaduro de un niño o un adolescente que el esqueleto de un adulto. Ese es el concepto que quiero que tengan, más allá de este caso en particular o de patologías propias de pediatría. Simplemente tengan cuidado de no confundir cosas normales con cosas patológicas en la radiografía de los niños. Tengan mucho cuidado de eso. Doc, ¿y el trocánter mayor estaba bien? Está perfecto, mira, está cortado el del lado izquierdo en la radiografía, pero el trocánter mayor es normal. Fíjate que acá se ve el cartílago de crecimiento allí, porque este es un núcleo de osificación secundario
del trocánter mayor, con lo cual esta línea radiolúcida acá no debo confundirla con una fractura, que acá se ve parcialmente, pero está. Lo mismo acá, digamos, ¿no? Acá hay otra línea que es la fisis, y es normal, eso es normal, no tengo que confundir esto con una fractura, ¿no? Bueno, este señor tiene dos cosas. ¿Qué dos cosas tiene? ¿Qué dicen? Puede ser una fractura no desplazada de la base del cuello femoral izquierdo. Bueno, una fractura en el cuello femoral izquierdo. ¿Y qué más? Y puede ser también en el hueso ilíaco, ¿Fractura? arriba, digamos, o no, en la parte del No, ilion. la verdad que no, fractura en el hueso ilíaco no. Lo que tiene es esto que me llama atención. Tiene aire acá. ¿Por qué hay aire acá? ¿Qué se les ocurre que puede tener? ¿Una hernia? Muy bien, una gran hernia inguinoescrotal derecha, digamos. Por eso las tripas se han metido acá en la bolsa escrotal, desde el abdomen ha descendido al testículo, digamos. Doc, Sí, perdón. una consulta yo le decía nada más porque quiero saber para sacarme la duda. ¿Vio en el hueso ilíaco más arriba? Pareciera como un trazo fracturario. ¿Quiere que lo marque? Sí, podés marcar, dale. Ahí. Ahí le saco y usted mira. ¿Le parece? ¿Te veo o no? Yo no veo. Yo sí veo la Una marca línea verde. verde, Doc. Ah, ¿le marco de vuelta? Yo no la veo a tu línea verde, ¿eh? Ahí no se Perdón. ve. No. Yo no la veo, por lo menos. Ah, no sé cómo. Escúchame, yo te digo, a ver, ¿hueso ilíaco derecho o izquierdo? A ver, empecemos por ahí. Izquierdo. Izquierdo. Sí, Izquierdo, ¿del acetábulo para arriba o del acetábulo para abajo? para arriba. Siguiendo ¿Del el contorno, siguiendo el contorno de la ¿Acá? cintura pélvica. No, más hacia adentro. Creo Sí, que hay eso es la contorno inserción del interno, ¿no? sacro nomás. Sí, debe ser la inserción, ¿no? Acá me tapa ¿La esto. articulación del No. sacro sería el sacro ilíaco o qué? Ah, acá arriba las articulaciones sacroiliacas. Sí, Sí. sí. Ah, Pero eso no. como se ve de un solo lado, por eso le preguntaba nada más. No, bueno, pero porque esta placa acá arriba está como muy poco penetrada, entonces no se ve la otra. Acá está la otra articulación sacroiliaca, ¿no? Pero no, la sacroiliaca. Ah, No, gracias, Doc. no. Ok, otra fractura, no nos detendemos. Otra fractura más de cadera derecha. Les menciono para que sepan, estas imágenes densas que están acá, ¿saben lo que son? Superpuesto al hueso ilíaco. Acá te muestro de paso la sacroiliaca, mirá. Sacroiliaca derecha, sacroiliaca izquierda, para no confundan esos con fracturas. ¿Saben lo que son estas cosas densas que están acá? Osteofitos. No, los osteofitos, acordate que acá tiene osteofitos, por ejemplo. Si sigo el techo del acetábulo, acá tengo un piquito, ese es el osteofito. ¿Está bien? Los osteofitos van a ser sobre los márgenes de las articulaciones sinoviales. Acá esto es una área densa con densidad de calcio, pero no tiene ningún vínculo con ninguna articulación, con lo cual nunca puede haber un osteofito porque no está relacionado a una articulación. ¿Está bien? Esos son ¿Un calcificaciones. osteolito? No sé qué es un osteolito, pero digamos, esos son granulomas calcificados que muchas veces se los llama farmacomas. ¿Por qué? Porque justamente son los granulomas que quedan después de inyecciones intramusculares en las regiones glúteas que se calcifican y se ven así, digamos, ¿no? Entonces no debo confundir esto con algo relativamente malo, sino que es algo benigno. Son farmacomas o granulomas calcificados en las regiones glúteas. Y también de paso se ven acá algunos flebolitos, o acá chiquititos, ahí esos redonditos densos, calcificados que son flebolitos habituales en las pelvis, ¿no? Ok, veamos una serie de pacientes con fracturas de cadera y acá vamos a ver si sigo la línea de la cortical, el cuello femoral derecho está fracturado allí, o acá tengo otra fractura aquí, o aquí una fractura aquí que atraviesa de trocánter mayor a menor. Y esto, digamos, es para mencionarles que las fracturas de cadera
se dividen, todas las fracturas, digamos, se dividen en intraarticulares y extraarticulares, a su vez si son capitales, subcapitales, no importa, transcervicales, simplemente para que sepan que siempre hay clasificaciones, de todos los tipos de fracturas que se les ocurra, hay clasificaciones que se modifican con los años, con lo cual no tiene ningún sentido darles una clasificación en particular, porque eso está en contacto de revisión y tiene que ver con el tratamiento que se va a hacer, ¿no? Recuerden que si tengo una fractura acá, subcapital, bueno, tengo el riesgo de la cabeza femoral sufra una necrosis, ¿no? Por eso tiene un tratamiento diferente. También es importante que 15% de las fracturas no están desplazadas y hasta el 1% pueden ser ocultas en la radiografía. Y entonces otra vez, a modo de ejemplo, fracturas difíciles de ver radiográficamente, y acá vemos perfectamente en resonancia las fracturas ocultas, en este caso transtrocantérica, ¿no? Ok, vamos a ir un poco más rápido por razones de tiempo. Acá tenemos fractura de tipo conminuta en la diáfisis femoral izquierda, y es fácil esto de ver, que es conminuta, dado la multiplicidad de fragmentos, o fracturas cabalgadas, fíjense cómo se monta un hueso sobre el otro, por el acortamiento que provoca en el miembro inferior, o estas fracturas que las puedo denominar de la diáfisis distal o supracondilia, también del fémur distal, también están cabalgadas, fíjense cómo el fragmento distal se desplazó hacia atrás. Cuando uno cae de rodilla, un hueso que se puede fracturar es la rótula, y acá tienen dos bonitos ejemplos de fracturas de la rótula, y esas también, digamos. Lo importante es ver si hay compromiso de la superficie articular, que lo tiene, y por lo tanto requiere tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay que reducir estas fracturas rotulianas. Y otras veces fracturas de otra parte de la rodilla. Por ejemplo, acá tenemos dos radiografías de rodilla de dos pacientes que se cayeron con dos fracturas distintas. ¿Quién se le anima a estas radiografías? ¿Qué dice? ¿Fractura puede ser del platillo tibial? ¿De cuál me vas a hablar? ¿De la radiografía de la izquierda o de la derecha? La derecha. De esta. No, Fractura. perdón, de la derecha me refiero de la derecha a la imagen, perdón. Esta. Ajá. Fractura de, perdón. ¿Puede ser del platillo tibial? ¿Cuál? Platillo tibial sería el lateral, no, medial. Ok. Acá tengo un trazo de fractura. Allí. Veo perfectamente acá la falta de solución de continuidad de las corticales. En realidad, si sigo fijando, parece que hay otro trazo de fractura así, horizontal, en la metáfisis. Y si me sigo fijando, hay otro trazo acá lineal, que se sigue al platillo tibial externo. O sea que tengo fractura de ambos platillos tibiales, pero como acá además hay una imagen radiolúcida en la base de las espinas tibiales, también hay fractura de la base de las espinas, fracturas de ambos platillos tibiales y de la base de las espinas. Y la radiografía de la izquierda, ¿tiene fractura o no? ¿Qué dice? Clic, clic. Sí, ahí abajo en la cabeza de la tibia pareciera. La tibia no tiene cabeza, ¿eh? El peroné tiene cabeza. Bueno, acá, si se fijan, esto es el platillo tibial interno, la espina tibial. Cuando yo voy a buscar el platillo tibial externo, fíjense que está deprimida la superficie articular. Quizás es difícil de ver acá la falta de solución de continuidad, allí existe, pero lo más importante es que está deprimida la superficie articular.
Y si presto un poco más de atención todavía, fíjense que acá hay una imagen lineal radiolúcida, allí, que se tiende hacia atrás. Bueno, todo eso es el trazo de fractura que compromete al platillo tibial externo. O sea, distintos tipos de fracturas, fíjense que a veces no es tan sencillo hacer el diagnóstico y uno tiene que ganar experiencia y eso es lo que estamos intentando hacer hoy, viendo muchas fracturas. Esto no es una fractura, es una variante anatómica. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué hueso es este? La rótula. Muy bien, la rótula. La rótula por lo general es un único hueso, pero acá hay dos, uno y dos. Uno y dos. ¿Saben cómo se llama esto o no? ¿Puede ser bipartidado o no? Bipartita. Muy bien. Rótula bipartita. No tengo que confundir esto, que es una variante anatómica, con una fractura de patela, digamos, ¿no? Bueno, luxación de rodilla, esto es muy fácil, ustedes lo conocen. Lo conocen, ya hemos visto luxación de hombro, luxación de rodilla, es lo mismo. Y un tipo de fractura especial, que es esta por el trayecto del trazo de fractura, que se llama fractura como. ¿Esa no es una fractura espiralada? Muy bien, espiroide, de trayecto espiroideo o espiralado, como te guste llamarlo más, pero fíjate que el trayecto sigue un trayecto de una espiral, digamos, ¿no? Doc, ¿Sí? una pregunta, ¿cómo hacemos para identificar si el trazo de fractura, digamos, es o espiralado o oblicuo? Bueno, pero acá date cuenta que en realidad lo ideal sería tener radiografía frente y perfil. Yo en la clase les muestro una radiografía frente y perfil donde se ve perfectamente el trayecto espiralado en el frente y perfil. Eso sería lo ideal, pero no tengo, porque te voy a repetir, muchas de estas imágenes yo las tomé de un portal de radiología y bueno, no estaba la radiografía de perfil en este caso, ¿no? Pero si ves la clase, yo muestro un lindo ejemplo con una radiografía frente y perfil. Clase que me parece que la mayoría de ustedes no vio. Y esta radiografía donde vemos una fractura ubicada, ¿dónde? Podría ser en la parte distal de la tibia del peroné. Muy bien, tiene tanto peronea fractura sería, de ¿no? tibia y de peroné. ¿Y qué partes son estas de la tibia y del peroné? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama la porción ¿Mañuelos puede distal? ser? El maleolo, muy bien. Entonces tiene fractura de los dos maleolos, tibial y peroneo, ¿está bien? Fractura de ambos maleolos. Bueno, luxaciones del tobillo, esto no me voy a detener, porque ya hemos visto luxaciones, subluxaciones. Algunos tipos de fracturas en particular, como esta, así como dijimos, en los niños puede haber arrancamiento de los núcleos de osificación secundarios. En los adultos ya está el hueso totalmente osificado, ya no hay más cartílago de crecimiento, pero a veces se producen este tipo de fracturas en particular. Acá, ¿qué hueso está fracturado? El calcáneo, doctor. Muy bien, el calcáneo. ¿Y qué se insertaba allí en el calcáneo? El tendón de Aquiles. Perfecto, entonces el tendón de Aquiles traccionó y arrancó el pedazo de hueso, ¿está bien? Ahí se ve en partes blandas, fíjense la densidad del tendón aquiliano de Aquiles, el sitio de inserción y cómo avulsionó este fragmento óseo e hizo una fractura. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo? No entendí lo que dice. Tal vez sin querer prendió su micrófono. Sí, Doc, disculpe, fui yo. Disculpe. Ok, bueno, muy bien.
Ok. O distintas fracturas. Por ejemplo, en este paciente tiene una fractura ubicada en qué hueso. Puede ser en el primer metacarpiano. Primer metatarsiano, en la base del primer metatarsiano, tiene ahí una fractura con minuta que se ve perfectamente. Y acá podemos ver los huesos sesamoideos normales, superpuestos, digamos, a la porción distal, digamos, a la cabeza, en parte de la cabeza. O estas otras fracturas que también son por abulsión tendinosa en este adolescente. ¿Dónde creen que está? En la En base la del base del quinto quinto. terciano. Muy bien, la base del quinto y acá se inserta ¿qué tendón? ¿Eh? ¿Algún anatomista? La mitad de ustedes son ayudantes de anatomía, así que... Bueno, vamos a estudiar entonces. Ok. Y por último, para ir culminando ya este encuentro, vamos a ver una serie de radiografías de la columna vertebral. Diga, ¿cómo se llama el tendón? Tendón peroneo corto. Gracias. Todas son preguntas de examen, ¿eh? Todo esto y mucho más, porque veo que no están estudiando, ni siquiera están viendo las clases, así que me están dando la pauta de lo que tengo que preguntar en el examen, con otras radiografías diferentes a esta, ¿no? Radiografía de perfil de la columna lumbar. Bueno, una cosa importante para hacer un diagnóstico de fracturas de la columna es ver la altura de las vértebras. Entonces, si uno comparo, siempre tengo que comparar las vértebras, la altura. La voy a comparar en principio con la vértebra inmediatamente superior. Entonces, no puede ser que tenga una vértebra que tenga menor altura que la vértebra que está justo por encima. Teniendo este concepto en claro, ¿qué vértebra creen que tiene fracturado esta persona? La primera vértebra lumbar. Excelente. Entonces, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. La primera nunca puede tener menor altura que T12, ¿está bien? Y en este caso sí lo tiene. ¿Por qué? Porque tiene una fractura con aplastamiento parcial del cuerpo. Fíjense que además cómo se deforma hacia adelante el cuerpo vertebral, pero que hacia atrás el cuerpo vertebral mantiene su formita, digamos, y no compromete el conducto espinal. En esta radiografía, además, podemos ver esta calcificación que está aquí, que es un ganglio calcificado en el retroperitoneo, o también podemos ver algunos osteofitos, sobre todo aquí, vemos un pequeño osteofito por la enfermedad degenerativa del raquis. Pero hay otras fracturas que son por ahí más difíciles de ver. Este, por ejemplo, había tenido un traumatismo y le dolía la nuca. ¿Dónde creen que está la fractura? Puede ser que esté en la apófisis espinosa de la séptima. Bueno, muy bien, en la apófisis espinosa y vamos a contar las vértebras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es la apófisis espinosa de la sexta vértebra cervical. Fantástico, muy bien 10. Y este otro traumatismo por flexión del cuello. ¿Qué dicen? ¿Hay alguna vértebra fracturada? Por lo pronto, la columna cervical ha perdido su curva normal, que normalmente tenemos que en el raquis cervical. Tenemos una La lordosis. Una lordosis lordosis. fisiológica. Muy bien, acá se ha perdido, ¿no? Está como recta, inclusive está discretamente sifótica, ¿no? Ha perdido la curva normal. ¿Y qué vértebras estarían fracturadas? ¿Qué creen? ¿No puede ser la séptima y la octava? No te escuché bien, perdón.
La séptima y la octava, puede ser. La séptima, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta, y la primera dorsal. Sí. ¿Dónde ves la fractura? ¿En el cuerpo? ¿En, no sé, en los pedículos, las apófisis articulares, las láminas o la espinosa? No, en la de abajo, decía yo. ¿En la primera vértebra torácica? Esa. Parece ¿Y, ir como en y el vos cuerpo. ves la fractura dónde? ¿En el cuerpo o en el arco posterior? En el cuerpo. ¿Vos decís esta zona densa que está acá? Sí, como ahí donde está marcando. Eso en realidad es la articulación del cuerpo vertebral con la primera costilla. Acordate que acá se ve en parte la costilla de un lado y del otro y se Doctor, articulan, ¿no? Puede ser en la cuarta, en la cuarta y quinta vértebra cervical en el cuerpo. Muy bien, a ver, 2, 3, 4. Cuando yo veo el cuerpo vertebral de C4 y de C5, fíjense que acá primero están más chicas, ¿no? Esta está disminuida de altura en relación a la de arriba. Pero además, cuando yo sigo el borde anterior de la vértebra, que acá está perfecto, acá abajo yo veo un fragmento desprendido, un triangulito que está desprendido y lo mismo veo acá, digamos, ¿no? O sea que tengo fractura de los cuerpos vertebrales C4 y C5, ¿está bien? Otro concepto importante que quería que tengan es que siempre traten de seguir una línea que vaya por el borde anterior de los cuerpos vertebrales, por el borde posterior de los cuerpos vertebrales, por la base de las apófisis espinosas para ver si existe alguna desalineación. Entonces, siguiendo ese concepto, volviendo a la imagen, si sigo una línea tiene que haber congruencia. Si sigo por el borde anterior, fíjense que ahí se pierde, digamos, ¿no? Así que tengo que fijarme si acá no hay una fractura, lo mismo que acá. Si sigo la línea de atrás, en realidad no hay ningún escalón, está alterada la curva, pero no más que eso, ¿no? Pero si sigo las líneas hay congruencia entre una vértebra y la otra. Pero acá si sigo la línea, ¿qué dicen ustedes? ¿Puede ser que el borde anterior de la primera vértebra está comprometido? La, la primera vértebra, ¿qué? Perdóname. ¿Que esté comprometido el borde anterior de la primera vértebra cervical? No, la primera en sí no la podemos considerar, porque acordate que el atlas tiene un arco anterior y un arco posterior, y esta línea en sí nosotros la vamos trazando desde el borde anterior de C2, que arriba es la odontoide, después el cuerpo vertebral C2, después, perdón, discúlpame, esta es la odontoides, ahí está el borde anterior de la odontoide, el cuerpo vertebral de C2 y así para abajo. C1 en sí, el atlas, no lo puedo considerar, porque si no tendría que arrancar la línea de acá adelante, ¿me entendés? Entonces, no. Sí la puedo utilizar en la línea posterior, en la base de la espinosa, aquí, aquí, bueno, pero ves que siempre esta zona es la más dificultosa. Lo más sencillo es que no tomen en cuenta esta, por lo menos el arco anterior de C1, ¿no? Que tomen el borde anterior de la odontoides, de ahí ya vayan bajando por el cuerpo de C2 y así sucesivamente. Acá, digamos, cuando uno sigue la línea, a mí por lo menos particularmente lo que me molesta es que tengo un escalón entre C2 y C3. No solamente adelante, sino atrás también. Cuando yo sigo por atrás, allí hay un pequeño escalón, fíjense que la línea de acá abajo la puedo seguir perfectamente, pero ahí hay un escalón como que esto se hubiera ido para adelante. Y cuando yo sigo la base de las espinosas, en realidad está congruente toda la base de las espinosas. Con lo cual, si esta vértebra C2 está desplazada para adelante, tengo que buscar alguna fractura que esté en el arco posterior. Y entonces voy a revisar el arco posterior, a seguir las corticales, y lo sigo allí, y allí veo que hay un trazo de fractura, porque hay pérdida de la continuidad ósea
en esta zona de la vértebra que son los pedículos, o sea que tengo una fractura de ambos pedículos de C2. ¿Se entendió el razonamiento que hice? Sí, Doc. Ok. Hay veces es mucho más evidente. Miren estos ejemplos. Acá sigo el cuerpo vertebral C2 y hay un escalón con respecto al resto de la línea, los cuerpos vertebrales inferiores. Acá tengo otro escalón más. A la pucha. Y sigo al borde posterior, acá tengo un escalón, sigo acá la línea y acá tengo otro escalón. Tengo 2 escalones. Con lo cual, tiene este paciente una fractura de los pedículos de C2 y tiene otra fractura de las apófisis articulares de C5, ¿no? La apófisis articular superior de C5. Porque si no es imposible que tenga esta desalineación vertebral. Y en este paciente de la izquierda, fíjese, sigo el borde anterior, sigo y ahí tengo un escalón, y sigo el borde posterior, y ahí tengo otro escalón, y allí se ve el trazo de fractura en la base de los pedículos y parte del cuerpo vertebral C2. Entonces, por favor, recuerden de tratar de trazar esas líneas para no perder una fractura vertebral. Y en este nenito, bueno, esto se los muestro yo, son cosas muy raras, pero pueden suceder, lo que se llama dislocación cráneo-cervical. Acá lo que está anormal es la separación que hay entre los cóndilos del occipital y el atlas. Este espacio articular está ensanchado porque ahí se rompió todos los ligamentos de fijación entre el occipital y el raquicervical, con lo cual es como que hay una separación entre la cabeza y el raquis, ¿no? Bueno, esta la vamos a pasar. Bueno, esto es muy parecido. Acá lo mismo, si sigo, digamos, la línea posterior, tengo un escalón, y entonces encuentro acá que las articulaciones interfacetarias, acá hay congruencia en las de arriba, y acá se ha perdido la congruencia entre estas porque están subluxadas, y eso hace que la vértebra de arriba se desplace con respecto a la vértebra de abajo, ¿no? Fracturas vertebrales. Fracturas que a veces son por osteoporosis, ¿no? Por osteopenia, como este señor. Observen estas imágenes de tomografía computada, un esqueleto con muy poca densidad, con trabéculas verticales bien marcadas, y el colapso de varias vértebras dorsales por la osteopenia. Recuerden que la osteopenia no solamente es, perdón, de esta señora, puede ser también de los hombres, aunque más frecuente en la edad posmenopáusica, en la etapa posmenopáusica de las mujeres. Otra enfermedad que es importante reconocer en la columna son las espondilolisis. Y estas se dan habitualmente en la última vértebra lumbar, y es un área de solución de continuidad ósea en el istmo de la quinta vértebra lumbar, como se ve acá. A veces, como puede ser difícil reconocerla en las radiografías de perfil, si no hay antelistesis, las radiografías oblicuas pueden ser de mucha utilidad. Y en ocasiones, esto es importante que lo tengan en consideración, ya que muchas veces solicitamos radiografías de tórax por otra causa, por causas torácicas, pulmonares o cardíacas, y hay que revisar todo el esqueleto. En este paciente en particular, observen ustedes que tiene fractura de una vértebra dorsal acá, que está acuñada con relación al resto de las vértebras de arriba y de abajo, pero además tiene la secuela una fractura del cuerpo del esternón con formación de un callo óseo, ¿no? Allí en el cuerpo esternal. O sea que las radiografías de tórax siempre debemos identificar el esqueleto, ¿no? El esternón, la columna y en este caso varias fracturas vertebrales. O sea, aprovechemos que tenemos la posibilidad de ver la columna torácica y veamos que no haya alguna fractura, sobre todo en población de la tercera edad o adultos mayores, como los quieran llamar, donde pueden tener ese tipo de lesiones y que muchas veces no son sintomáticas. Son espontáneas y bueno, por ahí se queja o un poco de dolor y no le da bolilla y resulta que después cuando hacemos la radiografía por otra razón nos encontramos que efectivamente había hecho una fractura. Bueno, para recordarles las diferencias en lo que es un osteofito, que es esto, el mal llamado pico del oro, pero que es
este piquito que se da para adelante, de lo otro que es el sindesmofito, que es la osificación del ligamento vertebral común anterior y que se da vertical. Es esto vertical, el sindesmofito, y lo horizontal es el osteofito vertebral. Y en ocasiones, como hablamos de osteopenia y fracturas, y qué es eso, muchas veces se hace esto que se llama vertebroplastía. Entonces pueden que encuentren radiografías donde algunas vértebras se las ve como mucho más densas de lo normal, como por lo menos que el resto de las vértebras. Esto en realidad es un material cementicio que el cirujano le ha colocado por vía percutánea, con la idea de que el cuerpo vertebral no se colapse y mantenga su forma y su tamaño normal. O sea que son tratamientos que se hacen tanto en la osteopenia como en algunos pacientes oncológicos con metástasis. La idea es que el cuerpo vertebral, al estar debilitado, no se colapse, con lo cual se rellena con este material cementicio. Y por último, mostrarles algunas imágenes de resonancia, porque a lo mismo que habíamos visto antes, las radiografías muchas veces no nos muestran las fracturas o son difíciles de visualizar, con lo cual si el paciente tuvo un traumatismo y está con dolor y no estoy viendo las fracturas, una alternativa es que le haga resonancia, porque en la resonancia vamos a ver perfectamente las fracturas, como en este caso, observen las fracturas de L3 acá, de la placa terminal de L2 y de L3, y el edema óseo que se ve en estos registros coronales, ¿no? Claro que la tomografía me va a dar mucha información sobre la estructura ósea y los cirujanos que hacen este tipo de tratamiento requieren muchas veces los dos estudios, ¿no? Resonancia y tomografía computada. La tomografía sobre todo para ver la trama ósea, que se va a valorar muchísimo mejor con tomografía que con resonancia. Y un dato clave que necesitamos saber es el estado del conducto espinal, ya que si existe reducción del mismo con compromiso de la médula, bueno, eso sí requiere de tratamiento quirúrgico. A modo de ejemplo, este paciente con un traumatismo mínimo y lumbalgia, fíjense cómo está disminuido de tamaño el cuerpo vertebral de L3 por una fractura aguda que vemos acá en el registro coronal, ¿no? O este paciente donde vemos también una fractura aguda del cuerpo vertebral L2, porque si yo veía la radiografía veía acá que tenía fractura de L2, pero también tenía fractura de T2, ¿eh? ¿Cuál es la aguda acá? Radiográficamente no lo puedo saber, pero desde el punto de vista de las imágenes de resonancia, sí, porque estas son las que van a tener edema dentro de la médula ósea, a diferencia de las fracturas crónicas que ya no tienen edema. Y eso la resonancia me lo permite diagnosticar muy fácilmente. Fíjense en este ejemplo, la única vértebra que se ve oscura porque tiene edema, tiene agua en la médula ósea es L5, y esta es la fractura aguda, el resto son todas fracturas crónicas de este señor de 81 años, ¿no? Y dentro de la enfermedad, a veces asociada y a veces no, bueno, puede tener lumbalgia o ciatalgia, que es lo que me pasó a mí, en este caso la utilidad de la resonancia magnética para el diagnóstico de las hernias de disco, en este caso de hernias de discos extruidas. Todo esto que está acá es el material discal que salió de aquí, se ocupó el espacio epidural y ocasiona compresión radicular, ¿no? De un lado o del otro, hernias muy grandotas o hernias un poco más chiquitas como estas, pero que pueden ser muy sintomáticas como la que me tocó a mí. Bueno, yo de mi parte no tengo nada más para mostrarles. No sé si tienen alguna consulta para hacer sobre esto que hemos repasado. El tratamiento que usted comentó de la osteopenia o paciente oncológico que tenía metástasis, ¿con qué material rellenaban las vértebras? Metacrilato usan. Gracias. Metacrilato. No se hace en todos lados eso, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hay gente que se dedica a eso. Hay grupos de trabajo que se dedican a esto, ¿no? Y el procedimiento se llama vertebroplastía. Y tampoco está indicado en todos los pacientes. Es un poco complejo el tema, pero bueno, lo importante es que conozcan
que existen posibilidades de tratar un grupo de pacientes, ya sea dos grupos fundamentales, aquel que tiene osteoporosis y aquel otro grupo de pacientes oncológicos, que lo único que trata uno siempre es de, bueno, tratar de que el cuerpo vertebral mantenga su forma, no comprometa el conducto espinal, que no haya compromiso de la médula, porque bueno, todo el resto de eso se complica y bueno, entonces hay un montón de herramientas que uno tiene a disposición hoy en día como para preservar, digamos, esa vértebra por lo pronto en altura y sin afección del conducto espinal. Muchas gracias, Doc. De nada. ¿Cuál sería el criterio para diferenciar una hernia de disco de una protrusión discal? A ver, digamos, la hernia de disco se divide en dos tipos de hernia. Viste que el disco tiene una porción central que es como una gelatina que se llama núcleo pulposo, y en la periferia tiene un anillo fibroso o ánulo fibroso. Ese ánulo fibroso se puede romper parcialmente y entonces el material, el núcleo pulposo, puede como deformar ese anillo, ya que está debilitado en parte porque parte de las fibras se rompieron, y asomar un poco hacia el conducto espinal. Esa deformación focal se llama hernia protruida. A diferencia de la hernia extruida, allí el anillo fibroso se rompe completamente, con lo cual queda una brecha a través de la cual sale el núcleo pulposo y se va al espacio epidural. Entonces, en ese caso, el material salió directamente del espacio intervertebral y se alojó en otro lugar. A ese tipo de hernia se le llama hernias extruidas. Y después hay algún tipo de hernia en particular, esos son los dos tipos de hernia. ¿Está bien? Las que te acabo de mencionar. Y después, ese material extruido puede que no se quede ahí en el lugar, al lado donde estaba roto el anillo fibroso, sino que migre para arriba o para abajo. Tanto es así que puede migrar y llegar a tener ya no más relación con el núcleo pulposo original. A ese pedazo de disco que ha migrado se lo llama secuestro discal, que es una forma especial de hernia extruida. No sé si me entendiste. Sí, Doc, gracias. De nada. ¿Será que puede mostrarme, por favor, la radiografía en donde se aprecia un torus? ¿Nunca viste? La clase, digamos, yo lo tengo clarísimo. El divino botón me esfuerzo, ¿no? Acá tenés un bonito... No, le puedo asegurar que no se esfuerza el divino botón. Le aseguro. Bueno, no hay problema. Acá tenés un bonito ejemplo, digamos, ¿no? El ejemplo del torus es el caño corrugado, digamos, ¿no? O sea, imagínate un caño de agua que es liso por fuera y esos otros caños que son corrugados, digamos, ¿no? Como una serie de anillitos uno al lado del otro. Bueno, lo que sucede al hueso es por fuerzas de compresión, se comprime y se arrugan las corticales, ¿no? Que sería esto que está acá, digamos, ¿no? Esto que está acá. Y esto que está acá, si te fijas, Sí. deformado. Eso es Perfecto. la lesión de torus. Gracias. De nada. Bueno, gente, ¿hay alguna consulta más? Bueno, les deseo un buen finde. Nos vemos el viernes próximo, sí, que es nuestro último encuentro de neuroradiología, donde vamos a trabajar también con imágenes exclusivamente de pacientes con lesiones cerebrales. Que tengan lindo fin de semana. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, Doc, igualmente. Hasta luego.